Y hoy, en esta primera parte del programa, pues tenemos a un gran profesional con una trayectoria excelente, que ha trabajado en banca privada, que conoce muy bien un tema que nos preocupa a todos, porque mucho criticar a Mercadona por parte de Podemos, y como decía yo ayer, de Mercadona podemos huir, si no nos gusta podemos ir a otro supermercado, pero de lo que no podemos huir prácticamente, por no decir casi nunca, es de Hacienda. En este caso, hoy nos acompaña David Sanz Bujanda, que es experto en fiscalidad, es cofundador del despacho privado Bernal y Sanz Bujanda. Muy buenas tardes, David. Buenas tardes, Sergio. Muchas novedades fiscales para este año. Como yo decía, Hacienda no escapamos, casi siempre nos encuentra algún resquicio, así que infórmanos de todos los nuevos, no sé, impuestos que van a venir o que ya están aquí. Yo hoy vengo guerrero, o sea, en primer lugar, ¿no? O sea, más que nada, bueno, muchas gracias por la invitación y, bueno, quiero abordar de forma práctica, no demasiado técnica, lo que son las novedades fiscales del 2023 en los diferentes impuestos, ¿no? Entonces, si te parece, bueno, ya que has hecho una alusión a Juan Roig de Mercadona, yo quiero dar una lanza por el gran empresario que es. ¿De acuerdo? O sea, crea empleo, el empresario es el que crea riqueza y yo creo que son unas declaraciones desafortunadas por parte del gobierno. Pero solo te hago el inciso. Esta mañana escuchaba, es que no sé cómo se llama, antes estaba en el Parlamento de León, uno de Podemos con el pelo largo, rubio, que decía esta mañana que no, que quien crea la riqueza y todo, son los trabajadores, no los empresarios. No, el empresario es el que arriesga su capital. Y es el que contrata. Porque, claro, si no hay empresarios, por mucho que haya muchos trabajadores, si no hay alguien que cree puestos de trabajo, es complicado. Mira, yo el otro día simplemente hablaba con un economista y hablaban del modelo de Mercadona, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que por parte de la gente que emite una serie de críticas, creo que tiene bastante ignorancia económica. ¿En qué sentido? En que un supermercado, el margen que tiene sobre el producto es mínimo. Va por masa crítica. Masa crítica es volumen. Es decir, cuanto más venda, mayor beneficio, pero el beneficio respecto a producto único es mínimo. Y es lo que ha hecho la teoría del señor Roig. Sí, porque hay gente, sobre todo desde la parte de marketing, que es lo que yo me he encontrado, que sí que le ponen pegas a su modelo de management, ¿no? Porque al final lo que hace es replicar con sus productos lo que hacen otros. Es decir, desde la parte de inventiva no inventa nada, sino que replica. Desde ahí se le puede objetar, que a algunos le puede parecer que eso hace bien, hace mal, pero lo que está claro es que, aunque sea copiando a otros, ha llevado donde ha llevado a Mercadona, crea puestos de trabajo, paga muy bien a los empleados. Y están contentos. Y entonces, tiene un programa de retribución variable estupendo, con una gran diversidad y con un cuidado del empleado ejemplar. Y no solamente, porque aquí hablamos de Mercadona, pero tiene la parte de la incubadora, que está lanzando a muchas empresas, dándoles mucha oportunidad. Se habla poco, quizás, de lanzadera, pero la verdad que es un referente en España en cuanto a startups. Bueno, si te parece, vamos a lo que hemos venido, pero bueno, yo quería hablar de tu libro. Hablar de mi libro, ¿no? A ver, hay como muchas novedades en los diferentes impuestos, ¿vale? Entonces, si te parece, vamos a empezar con el impuesto de la renta de las personas físicas, que, de nuevo, yo lo que quiero, no quiero ser técnico, quiero ser práctico. Entonces, en principio, te puedo decir que a partir del mes de febrero, los empleados tendrán una retención un poco más baja. ¿Qué significa esto? Vamos a ver, la retención es un impuesto anticipado. ¿Qué quiere decirse? Que pagas impuestos y posteriormente regularizas cuando presentas una declaración de la renta. Al tener una retención un poquito más baja, eso significa que vas a tener algo mayor de poder adquisitivo, pero lógicamente en la declaración de este año, que es 2023, se presentará en el 2024 y entonces probablemente pagarás un poquito más. Y nos ha deflactado. Eso es fundamental, o sea, es decir, la deflactación. Es decir, el pago de impuestos respecto a la inflación, ¿no?
Y eso es, a efectos del erario público, pues supone, digamos, una mayor recaudación respecto, lógicamente, del término económico de inflación. Exacto. ¿Vale? Más cosas. Luego, en tema de obligación de declarar, bueno, simplemente comentarte que aquellas personas que no tengan o que tengan unos ingresos del trabajo inferiores a 22.000 euros no tienen por qué declarar, y aquellos que tengan 2 pagadores se establece un mínimo de antes de 14.000 y ahora de 15.000 euros. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si el segundo pagador supera los 1.500 euros, pues hay obligación de declarar. Esto es importante porque mucha gente no lo sabe. Sí. No lo de los 15.000, sino si uno de los pagadores supera ya los 1.500 euros, te da igual ya lo de los 15.000. Ya tienes que presentarla. Claro, y como hay 2 pagadores, volvemos al concepto de retención. Como el segundo pagador es una retención inferior respecto al primer pagador, pues claro, al contribuyente les habrá pagar en su declaración. No teniendo que hacerlo si no tuviera 2 pagadores, como acabas de decir. Y no solo eso, si algún particular, porque esto al final son particulares, se le olvida ese pequeño matiz de los 1.500 y no presenta la declaración porque piensa que está por debajo de los 22.000, Hacienda te sanciona. Una comprobación como un campeón. Vamos, como un campeón le hace una comprobación de declaración, de gestión y multa. Es evidentemente. Y aún así la tienes que presentar. Con lo cual, este dato, vamos a hablar de muchas cosas, pero yo siempre digo, porque me pasa también con mis clientes a veces o con amigos, cuando les das este dato es como, ellos ya están todos felices porque llega abril y dice, no tengo que presentarla, están tan tranquilos y dices, 1.500. ¡Ups! Y están casi al último día para presentarlo. O sea, este dato es muy importante. Mira, hablando, o sea, rebobinando un poco del tema de retención, ¿no? O sea, yo cuando veo a algún cliente que les sale a devolver, pues se pone muy contento, porque realmente lo ven casi como una paga extraordinaria, ¿no? Como la 15 paga, ¿no? Y yo digo, no, estás equivocado. Es decir, la retención, de nuevo, es un impuesto anticipado que pagas. Y si te retienen más, ¿de acuerdo? Es decir, tienes menos dinero disponible en el bolsillo. Y al tener menos dinero disponible en el bolsillo, por esa razón te devuelve Hacienda. Entonces, por tanto, desde el punto de vista financiero es un desastre. Es decir, te están reteniendo más de lo que realmente te corresponde, que es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a seguir, si te parece, Sergio, ¿Sí? Con el tema de los autónomos. El tema de los autónomos, bueno, pues los autónomos tienen en la declaración del IRPF un 5% de gastos de difícil justificación. Bueno, lo han elevado al 7%. Pero, digamos, ese 7% tiene un cap, es decir, tiene una barrera que son 2.000 euros. ¿Vale? Pues entonces, bueno, en principio es una medida, como digo yo, higiénica, que parece que va muy bien, pero luego que al final es el chocolate del loro. Sí, porque si ese 7% está por encima de los 2.000, pero lo ponen a 2.000, te va a dar igual. Te va a dar exactamente igual. Son 2.000. Claro. Más cosas. Luego, el tema de planes de pensiones, bueno, simplemente decir que la aportación a planes de pensiones individuales es de 1.500 euros y a lo que son planes de previsión empresarial de 8.500 euros. Yo, desde mi punto de vista, esto no viene de ahora del 23, sino viene del 22 y viene del 21. Yo creo que lo que es el sistema privado de aportación a los planes de pensiones lo han cargado. Se lo han cargado, ¿por qué? Porque van, digamos, vía de que la empresa aporte al empleado pues una mayor aportación empresarial. Pero a nivel de ahorro privado se lo han cargado, desde mi punto de vista. Pero en este caso, David, ¿no piensas que lo que se han cargado en sí es el producto? Porque quizás cuando hablamos de falta de educación financiera en nuestro país, el problema es que el particular, cuando piensa quizás en ese ahorro de cara a la jubilación, el único producto que le viene a la mente son los planes de pensiones. Sí, es verdad. Y no entiende que dentro del mundo de los seguros hay otros productos financieros y que luego están, pues bueno, los de las entidades financieras puras y duras, que son los de toda la vida, ¿no? Los fondos, acciones, etcétera. Entonces, el problema quizás no es tanto que quizás se hayan cargado ese ahorro, sino que al quitarle también esa parte de incentivo fiscal al particular, lo que le ha bloqueado y lo que le ha terminado de romper es que el particular se piensa que es el único producto. Entonces ahí es quizás donde tanto tú como yo como profesionales tenemos que hacer entender a los clientes, no, es que hay más productos. Es que yo creo que es un error de concepto, yo creo, porque la gente asocia jubilación a plan de pensión y el plan de pensión es un producto ilíquido, es decir, no se puede retirar
salvo las contingencias que cubre y salvo determinados casos de liquidez. Entonces, es verdad que bueno, creo que hay una diversidad de productos mayor que de los planes de pensiones y creo que es lo que has dicho tú, es decir, yo creo que es una cuestión de educación financiera. Intentar abrir ese abanico respecto a la jubilación privada, aparte de la pensión de jubilación futura, ¿no? Y en este caso, ¿fiscalmente era tan interesante o Sí, fiscalmente bueno, era... es una subvención. Es decir, tú, la aportación que realizas, recuperas el tipo marginal en el que estás, en el IRPF. Pero a posteriori, cuando tú lo retiras, lo pagas. Por eso, porque cuando llegaba ese momento de la jubilación, si tú sacabas toda la cantidad, tributabas por un 40%, si no recuerdo mal. El 60%, lo que pasa es que, bueno, lo han modificado y bueno, lo han modificado porque además tampoco tenía mucho sentido, ¿no? El hecho de que si tú haces una aportación a un plan de pensiones para cubrir tu pensión, jubilación pública futura, lo que no tenía sentido es que el retirar en forma de capital hubiera un beneficio, sino lo ideal sería, digamos, es esa aportación o esa prestación periódica mensual para cubrir las necesidades que un jubilado Sí, tenga. que en vez de sacar todo el dinero, lo mejor era hacer por rentas vitalicias. Uh-huh. Ok, pues nada, continuamos. Más cosas. Vamos a ver. El tema de la base imponible del ahorro. Vamos a ver. El tema de la base imponible del ahorro, ¿qué es eso? Vamos a ver. Básicamente son pues, todos aquellos productos que generan o bien rendimientos del capital mobiliario, es decir, intereses, renta fija, seguros, o ganancias o pérdidas de patrimonio. Es decir, fondos, acciones, una venta inmobiliaria. Entonces, han aumentado el tipo impositivo y han creado un nuevo tramo. Me explico. Vamos a ver. Los tramos van del 19, 21, 23 y 26 antes. El del 26 lo han pasado al 27%. Y han creado un nuevo tramo a partir de 300.000 euros que se paga el 28%. Entonces, es una mayor presión fiscal. Miguel Ángel estuvo, creo que la semana pasada, y distinguía lo que es presión fiscal de esfuerzo fiscal. Entonces, en términos de presión fiscal, España está por encima de la UE. Y en términos de, porque se mide, la presión fiscal se mide el impuesto respecto al PIB. Y el esfuerzo fiscal son los ingresos respecto a impuestos. Entonces, el esfuerzo en España estamos hablando en torno a un 45% de media. Alto. Muy alto. Y fíjate, sin tenernos que ir ya a ese dato, sino si cogiéramos ya solamente es decir, que alguien por unos dividendos, unos intereses, ya tenga que estar pagando un 19%, a mí ya me supone que eso es un atraco. Porque dices tú, es que al final es mi dinero el que se está jugando. Bien, es verdad que puede venir a través de un bono de renta fija, que me dé un tal, pero es que son un 19 lo que tengo que poner cuando es mi dinero el que me estoy jugando, bien porque quiero aumentar patrimonio o bien de cara a esa jubilación, pero al final es mi dinero y ya me estás quitando un 19. Ya que has hablado de los dividendos, desde un punto de vista de eficiencia fiscal es un desastre. También. Y te voy a decir el porqué. Vamos a ver, tú cuando eres accionista de una sociedad, lógicamente están repartiendo el dividendo una vez que esa sociedad ha soportado impuestos. Entonces, por lo tanto, en sede de la sociedad, como decimos los fiscalistas, está soportando un impuesto pues, del 25, del 28, depende. Bien. Una vez que te llega a ti neto, de nuevo, una vez que has soportado el impuesto de sociedades, lo tienes que incorporar en tu declaración de la renta, desde un 19 hasta un 28%. Entonces, claro, y además eliminaron, por una decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, la deducción por doble imposición de dividendos. De forma que cuando tú eres accionista de una sociedad, tú estás soportando dos impuestos. Sociedades e IRPF. En este caso, tú serías partidario de eso, es decir, desde el punto de vista fiscal, tú no le sacarías mucho sentido a aquellos que buscan rentas a través de los dividendos. No tiene mucho sentido. O sea, desde un punto de vista de eficiencia financiero-fiscal.
O sea, otra cosa es que te llegue el neto y te pongas muy contento, como digo yo siempre, con la retención, ¿vale? Pero realmente obtener un dividendo, dices, pues mira, me pongo muy contento porque la compañía ha tenido beneficios, pero lo que el accionista probablemente desconozca es que está soportando los impuestos, sociedades y IRPF. Ok, pasamos al siguiente. Novedades. Vamos a ver. Imputación de rentas imputaciones de rentas inmobiliarias. ¿Qué es eso? Vamos a ver. Cuando yo tengo varias viviendas, aquella que no sea vivienda habitual, ¿vale? Pues la ley me obliga a imputarme un 1,1% del valor catastral. ¿De acuerdo? Ese 1,1% del valor catastral, los valores catastrales han sido revisados. Es decir, si yo tengo una casa en la playa o tengo una casa en la montaña, pues yo tengo la obligación de imputarme una renta nacional del 1,1% del valor catastral. Y lo que corresponda, tributo a la tarifa. Bien. Bueno, pues es una subida de impuestos encubierto. ¿Por qué? Porque realmente todos los ayuntamientos es verdad que han hecho un esfuerzo para revisar el valor catastral, pero la normativa establece que la revisión tiene que adecuarse de acuerdo a la normativa del 2012. Entonces, digamos que los contribuyentes les van a meter pues un poquito más en respecto a las viviendas que no sean vivienda habitual. David, vamos a hacer ahora una pequeña pausa y ahora volvemos.